Seguimos con el polvorín, porque vamos a ver, hay una nueva línea de negocio, conocéis, en Navantia, Synergies, en el ámbito de las energías limpias, y nos lo va a contar el director de hidrógeno. Pero claro, resulta que Amos Fuentes, que viene desde Cartagena, viene todavía con las pilas bien cargadas porque estuvo en el concierto de los Kiss el otro día, y claro, yo me asusto. Como es un escenario a este hombre después de ver un concierto de Kiss, igual esto le pega fuego. O sea, si veis un gran chispazo es que lo tiene controlado. Además, bueno, él es ingeniero naval, yo soy ingeniero industrial, pero no van a saltar chispas, y menos siendo el director de hidrógeno. Le damos la bienvenida a Amos con este fuerte aplauso. Buenos días a todos. ¿Puede el hidrógeno cambiarlo todo? Vamos a ver por qué el hidrógeno nos interesa a tantos actores. Cuando tenía 6 años, a mí me diagnosticaron mi primera bronquitis, que los médicos pues, asociaron a algunos procesos alérgicos, pero lo cierto es que vivía en la Cartagena industrial de los años 80, pues, rodeada, ¿no?, de chimeneas, vomitando humo. Algunos días el aire era pues, totalmente irrespirable. O sea, ¿os acordáis cuando se podía fumar en hospitales, en taxis, en restaurantes? Pues nada tenía que ver con eso. Y claro, a mí, pues para mis problemas respiratorios, pues no me iba nada bien esto, ¿no? Y ahí empecé yo a generar pues, una cierta preocupación medioambiental y cierto odio a la contaminación. Y me preocupaba qué podía hacer yo para cambiar todo esto, ¿no? 16 de mayo de este año se produce un hito histórico. España, por primera vez, es 100% renovable durante 8 horas. ¿Qué os parece esto? Parece que tiene buena pinta, ¿no?, que estamos en camino de librarnos de la contaminación y estos problemas. Pues fijaos, si es importante que si hacemos un símil con el ciclismo, esto es como si en una de las etapas más duras del Tour de Francia, la subida al Alpe d'Huez, 160 kilómetros, es como si los ciclistas estuvieran 55 kilómetros sin tocar los pedales, pero la parte de ir cuesta arriba. O sea, con lo cual, bueno, pues un poco la pera, ¿no? Parece que es una cosa, hemos llegado ahí a un gran logro, estamos cerca de conseguirlo. Pues lo cierto es que no, porque solo una pequeña parte de los consumidores de energía en España, y es equivalente en Europa y en el mundo, un 20%, es de consumo directo eléctrico. Con lo cual, bueno, una de las primeras cosas que debemos de entender es, por supuesto, debemos de electrificar la economía, debemos de tratar, ¿no?, de descarbonizar por este medio todo lo que podamos. Pero existen muchísimos consumidores intensivos de energía que son difícilmente electrificables, no lo son técnicamente, y ahí hay que buscar otras soluciones. Estos sectores utilizan una manera, ¿no?, los hidrocarburos, una manera de tener muchísima más densidad de energía disponible, y los hidrocarburos, pues al quemarlos, pues generan esta energía térmica, ¿no?, para la industria pesada, para el transporte pesado, pero también liberan gases de efecto invernadero, partículas y otras sustancias nocivas para la salud que son contribuidores de la crisis climática. Y entonces aquí es donde está el problema, ¿no? La energía renovable, toda se produce, pues de una manera u otra, viene derivada de la radiación solar, ¿no? Cantidades ingentes de energía con las que el sol baña a diario la Tierra. Y resulta que la naturaleza, pues ya ha hecho por nosotros ese trabajo de almacenar esa energía en moléculas, con la fotosíntesis, ¿no?, de las plantas. Lo inorgánico al orgánico, los animales se comen las plantas, otros animales se comen a esos animales, y al final, pues con millones de años, procesos físicos y químicos, algún cataclismo de por medio, pues bueno, pues se genera el gas natural y el petróleo. ¿Podríamos nosotros crear una molécula que fuera renovable? Una molécula en la que pudiéramos capturar esa energía renovable, que la pudiéramos almacenar, que la pudiéramos transportar, que la pudiéramos utilizar para generar calor, electricidad, o como materia prima. ¿Y qué molécula sería esa? Pues en 2004, yo cuando entré a hacer mi proyecto final de carrera en una empresa que se llamaba Izar por aquel entonces, empecé a trabajar con las pilas de combustible y conocí el hidrógeno. Y el hidrógeno resulta que es el elemento del universo que tiene mayor densidad de energía por unidad de masa, como unas 3 veces el gasoil, para que os hagáis una idea. Luego también aprendí que el hidrógeno, cuando se quema,
solo produce como único residuo vapor de agua. Y además es el elemento más abundante del universo, más de un 70%, ¿no?, de la materia visible. Pues parece que tenemos un candidato, ¿no?, perfecto para esto. Pero hay un pequeño problema, y es que el hidrógeno no está disponible de manera natural en la Tierra, no se puede cosechar, no se puede minar, solo está en una cantidad apreciable en su forma oxidada, el agua. Y aquí tenemos otro problema que resolver. Pero la buena noticia es que ya existe tecnología, muchas tecnologías para obtener hidrógeno, y quizá la más popular de ellas, que es la electrólisis, el electrolizador, se conoce desde hace más de un siglo. ¿Y qué hace un electrolizador? Pues rompe la molécula de agua otra vez en hidrógeno y oxígeno cuando aplicamos una corriente eléctrica en presencia de un electrolito. Y además, si la electricidad que utilizamos viene de una fuente renovable, pues ese hidrógeno lo llamamos hidrógeno verde, que habréis oído hablar mucho de él. Existen hidrógenos de otros colores, está el hidrógeno gris, que se obtiene del gas natural, el marrón, que se obtiene de la hulla, de la lignita, pero no vamos a hablar de ellos porque no vienen de fuentes renovables, ¿no?, viene de material fósil. Entonces, bueno, pues parece que estamos ya muy cerquita, ¿no?, de que nos den el premio Nobel. Pues tenemos aquí una molécula perfecta, tenemos la manera de obtenerla, sustituyamos el hidrógeno por los hidrocarburos. Pues hay muchos problemas que resolver, no es tan sencillo. Y el primero de ellos es que, claro, para producir la cantidad de hidrógeno que necesitaríamos para sustituir los combustibles fósiles, necesitaríamos un despliegue de energía renovable brutal. Para que os hagáis una idea, por cada megavatio que instalemos de electrolizador, tendríamos que hacer plantas de renovable que estuvieran entre 3 y 4 megavatios por cada megavatio. Entonces, ahí tenemos un primer problema. Necesitamos escalar muchísimo la producción de renovables para poder generar el hidrógeno suficiente. Y luego están los electrolizadores, que son un poco como los Teslas o como nuestros submarinos, que son muy buenos, pero hay muy poquitos por ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, tenemos que escalar también la producción de electrolizadores, tenemos que producirlos de manera masiva para poder permitir, ¿no?, este cambio a la economía del hidrógeno. Necesitamos más electrolizadores, los necesitamos que sean más eficientes y más baratos, porque es la única manera de que el hidrógeno pueda competir en precio con otras fuentes. Por tanto, lo que va a suceder es que durante muchísimos años van a convivir muchas energías de transición, no va a estar solo el hidrógeno, ¿no? Hay otro tema que nos toca muy de cerca como desarrolladores navales, ¿no?, utilizar el hidrógeno en una aplicación de movilidad. Si yo os dijera que con la cantidad de agua que hay en 5 cubos de agua, pues unos 50 litros, ¿no?, tenemos hidrógeno suficiente para mover un coche 600 kilómetros, ¿qué os parece? Pues tiene muy buena pinta, ¿no?, 5 cubos de agua, pero si os digo que ese hidrógeno ocupa en condiciones normales 66.000 litros, pedazo de tanque, ¿no?, necesitamos para llevar ese hidrógeno. Y es que os he contado que el hidrógeno es el elemento del universo con mayor densidad de energía por unidad de masa, pero también es el que menor densidad de energía tiene por unidad de volumen, y eso es un problema. Entonces tendríamos que comprimir unas 660 veces ese hidrógeno a 700 bares para que ocupara unos 100 litros, que es ya un volumen para un tanque, bueno, de un tamaño razonable para poner en un coche. Y de hecho es lo que está haciendo la industria del automóvil. Pero claro, si pensamos en el transporte pesado, ¿no?, que está mucho más cerca de nosotros, grandes barcos, locomotoras, grandes cabezas tractoras, parece que esto de llenar un portacontenedores de botellas gigantes de hidrógeno, pues no va a ser la solución para conseguir estas prestaciones que están en otro orden de magnitud, ¿no?, megavatios, y esas autonomías de miles de millas náuticas. Entonces ahí la industria tiene que buscar otra solución, una vuelta de tuerca. Y ahí es donde entran en juego los e-fuels, los combustibles sintéticos líquidos, que básicamente lo que hacen es, utilizando el hidrógeno verde, combinándolo con CO2 de captura de carbono o con nitrógeno obtenido de la atmósfera, pues generan unas moléculas más complejas de mucha mayor densidad energética que la que tiene el hidrógeno comprimido. Y ahí es donde habréis oído hablar del metanol, del amoníaco, incluso el diésel sintético. Esa es la solución que se está encontrando para este tipo de aplicaciones. Pero entonces, ¿puede el hidrógeno cambiarlo todo?
¿Y qué papel tiene nuestra empresa en todo esto, ¿no? ¿Qué juega Navantia? Pues nosotros llevamos más de 15 años ya trabajando con hidrógeno. Generación de hidrógeno, generación de energía a partir del hidrógeno. Es la base de la IP de nuestros submarinos S-80. Tenemos en Cartagena unas instalaciones increíbles y un equipo humano de más de 20 profesionales más increíble todavía. Estamos preparados para ese uso del hidrógeno. Pero es que además somos referencia en todo lo que es el despliegue de la eólica offshore europea, que es tan necesaria para conseguir esa economía del hidrógeno verde. Os he contado que tenemos que multiplicar. Suministramos y suministraremos equipos, materiales, estructuras necesarios para ese grandísimo despliegue renovable que se requiere. Pero también queremos ser clave en todos los proyectos pioneros de hidrógeno nacional, de generación de hidrógeno asociados a esos grandes hubs industriales, poniendo a la disposición de la industria nuestras capacidades para el ensamblaje de los electrolizadores necesarios. Y apostaremos también por llevar el hidrógeno al mar, para poder aprovechar todas esas zonas de altísimo potencial que actualmente no se pueden explotar por ser muy remotas, por estar en distancias donde no es posible una conexión eléctrica a red. Se podrá traer esa energía a la Tierra en forma de hidrógeno. La industria está afrontando esto, agrupándose en plataformas para intentar desarrollar, ¿no?, esta cadena de valor del hidrógeno. Se está agrupando en consorcios para generar la tecnología necesaria. Quieren compartir el riesgo, hay demasiada incertidumbre. Navantia contribuirá a través de su Centro de Excelencia de Energías Verdes a obtener esos sistemas, esas tecnologías del futuro. Desplegaremos líneas de innovación en motores y pilas de combustible para propulsión limpia que utilicen metanol, amoníaco, hidrógeno y también en los nuevos sistemas de electrólisis. ¿Puede entonces el hidrógeno cambiarlo todo? Bueno, yo creo que puede cambiar muchas cosas trascendentales para nuestro futuro. Puede hacer una Europa que luche contra la crisis climática, mucho más sostenible para todos sus ciudadanos. Puede, de alguna manera, hacernos independientes energéticamente de terceros países que no son nada fiables y cuyas consecuencias estamos viendo ahora en la crisis de Ucrania. Puede ayudar a reindustrializar Europa, fabricando todas estas nuevas tecnologías y equipos, y un poco sortear ese problema tan grande que vivimos durante la crisis del COVID. Puede posicionar a España como un gran productor de hidrógeno, como esa pequeña Arabia Saudí del hidrógeno verde. Podemos serlo y podemos generar oportunidades de trabajo de calidad. Cuando con 6 años pensaba en mi futuro, nunca pensé que casi 40 años después acabaría trabajando en las energías verdes en una empresa como Navantia. De alguna manera he encontrado una respuesta a ese problema, ¿no?, que me ha venido preocupando desde que era pequeño, el de trabajar por la sostenibilidad del planeta. De alguna manera he conseguido alinear mi trabajo con mi propósito, que para mí es una cosa, yo creo, fundamental, ¿no? Y seguro que no soy el único que tiene estas inquietudes. Al principio os he hablado de que hay muchas partes interesadas en el hidrógeno. Navantia, por su visión, está muy interesada en el hidrógeno. Y este es un gran sitio para crecer y desarrollarse profesionalmente como parte de esta nueva revolución energética sostenible. Muchísimas gracias.